La segunda parte de la práctica consiste en hacer las divisiones internas de todos los predios. Las divisiones internas corresponden a todo lo que son las edificaciones y las construcciones anexas, tales como las enramadas y los patios cubiertos. Para ello necesitamos comenzar a dividir todas las líneas que tenemos de los predios. Vamos a comenzar con el predio 23. Para hacer la división del predio 23 hay varias maneras. Como vemos, tenemos una línea de 13,5 dividida a una línea de 1,5 que me va a generar esta línea de acá. Para ello necesitamos dividir la línea. La primera forma para dividir esta línea es a través del divide, que encontramos en el menú de editor. Nos paramos en la segunda opción y le decimos que necesitamos una línea de 13,5 desde su inicio hasta su final. El inicio de la línea es este, el final es este. Le damos OK. Ahí, como vemos, me generó una línea de 3,5 y una línea de 1,5. Ahora vamos a dividir el siguiente segmento. Para dividir el siguiente segmento vemos que el predio 24 tanto como el predio 23 tiene la misma línea de 1,5 al frente, pero este tiene una línea de 2,65 y una línea de 2,6 en el fondo. Para ello podemos utilizar nuevamente el divide, pero para utilizar el divide tenemos que hacerlo por segmentos. Entonces decimos que si este es el principio de la línea, este es el final de la línea, entonces necesitamos una primera línea de 2,65. Ahora, no solamente me generó una primera línea de 2,65 como era la que necesitaba, sino me generó segmentos de líneas de 2,65. Para ello, a través de mantener oprimido Shift, seleccionamos todo el resto de las líneas. Vamos a editor y desde editor le vamos a decir merge. Merge es una herramienta que sirve para unir cada uno de los segmentos de línea. Como vemos, aquí están seleccionadas todas las líneas que vamos a dividir y le damos OK. Ahora tenemos nuevamente esta línea. Ahora, esa es la primera herramienta. La siguiente manera de cortar una línea es a través de un editor. Encima, en la parte superior de Divide encontramos el Split. Con el Split vemos que acá le damos de cuánto necesitamos el segmento de la línea, y en esta parte de acá encontramos desde el principio de la línea, o sea, me hace corte desde el principio hasta el final de la línea, o en este punto me dice que va a hacer el corte desde el final hasta el principio. En este caso vamos a hacerlo desde el principio para sacar esta línea de 2,65. Escribimos el número de la distancia que necesitamos dividir la línea y le damos OK. En este caso solo me generó una primera línea de 2,65 y la otra me la dejó completa de 12,35. Ahora, esa es la manera como se utiliza el split. Le vamos a dar merge nuevamente para hacer nuevamente la división de la línea completa. Ahora, a través del menú del juego, que es este, que dado el caso de que no se encuentra dentro del menú, se puede encontrar dándole clic derecho en la parte superior del ARMAP y ahí se selecciona para que salga. Ahí encontramos este icono. Este icono es una herramienta que se llama Proportion. Seleccionamos la herramienta. Aquí tanto acá como en el split se puede utilizar desde el final de la línea o desde el principio de la línea. En este caso vamos a utilizarla desde el principio de la línea. Y en este punto nosotros le vamos a dar los datos de las líneas que necesitamos segmentar.
La primera línea que necesitamos es de 2,65, le damos Enter. La segunda línea, que es este segmento de acá, es de 2,6, le damos Enter. La otra parte de la línea tiene 8,25. Y finalmente se cierra con una línea de 1,5. Damos Enter y nuevamente Enter. Al hacer eso ya nos dividió la línea en los segmentos que nosotros necesitamos. Ahora, para cerrar esta línea que me separa una construcción de 2 pisos y una construcción de un piso, nos paramos en el lápiz y simplemente unimos los 2 puntos y le damos F2. Ahí tenemos una línea de 3 metros cerrada por líneas de 1,5. Después de ello ya tenemos segmentada la parte superior del predio 24. Ahora vamos a segmentar la parte inferior del predio 24. Ahora, para ello vamos a utilizar la misma herramienta de Proportion y le decimos, como va de principio a final desde aquí hacia arriba, entonces vamos a tener este orden. Entonces le decimos que necesitamos una línea de 2,65, le damos Enter, que necesitamos una línea de 2,6, le damos Enter, una línea de 8,25, le damos Enter y cierra con una línea de 1,5. Después de ello le damos Enter y nuevamente Enter. Ya tenemos nuestra línea segmentada como la necesitamos. Ahora, después de que están segmentadas como se necesitan, entonces simplemente nos paramos en cada uno de los puntos donde finalizan las líneas y le damos clic en cada uno de los extremos y le damos F2 para cerrar la línea. Listo. Ahora, el predio que se encuentra al lado del 24 es el predio 28, pero este tiene una segmentación diferente, es una segmentación de solamente 5 metros en la parte del fondo. Para poder dar esa segmentación, seleccionamos las líneas del predio 24, nos vamos a editor y vamos a unir esas líneas a través del Merge. Ahí tenemos seleccionadas todas las líneas que necesitamos. Le damos OK. Entonces ya tenemos nuevamente nuestra línea completa. Ya después de que tenemos la línea completa, nos vamos a Proportion. Le decimos que desde el principio hacia el final necesitamos una primera línea de 5 metros, tal cual como indica en la plancha. Y le damos doble clic al final. Lo mismo hacemos en la línea del frente. Nos vamos a Proportion y le decimos que necesitamos una línea de 5 metros, doble clic para cerrar la línea. Ahora ya después de que tenemos esta línea completa, entonces nos paramos en el lápiz para dibujar, nos paramos en los 2 extremos de la línea y le damos F2 para cerrar la línea. Eso en el caso de que tanto un costado como el otro sean iguales. Cuando los costados no son iguales, como se da en el caso por ejemplo del predio 1, entonces lo primero que hacemos es segmentar las líneas que tenemos. Nos vamos a Proportion, vemos cuál es el principio y cuál es el final, entonces como va de adentro hacia afuera, entonces el primer dato que tenemos que incluir es el de 2,9 metros. El segundo es de 3,1 metros. El cuarto es de 6 metros. Y cierra con una línea de 3 metros. Damos doble clic, doble enter y salimos. Después de ello nos vamos a la línea del frente. Damos Proportion, verificamos de dónde arranca hacia dónde termina. Entonces comenzamos. La primera línea tiene 2,9 metros. Le damos Enter. La segunda línea tiene 1,4 metros. La tercera tiene 2,3 metros. La siguiente tiene 5,4 metros y cierra con una línea de 3 metros. Le damos doble Enter para cerrar la línea. Ahora,
Las líneas que van de lado a lado se cierran de una vez. Por ejemplo, esta línea se cierran con F2. Le damos clic también a esta línea de acá, que también se cierra de manera directa, y le damos F2. Ahora, ahora tenemos esta parte de acá para cerrar. Entonces, nos paramos en este punto. Le decimos que necesitamos con clic derecho una línea paralela a esta. Ahí nos genera una línea paralela. Después de ello le decimos que necesitamos que esta línea se construya de 2,85 tal cual como indica acá. Con control L le decimos que necesitamos una línea de 2,85 y ahí se cierra, le damos F2 para cerrar. Ahora tenemos una línea de 1,7 acá y una línea de 3,15 acá. Esta la podemos cerrar a través de los círculos. Nos paramos en uno de los costados, nos vamos a las herramientas de dibujo y seleccionamos las de los círculos. Nos paramos nuevamente con clic en este punto y abrimos el círculo. Con D le decimos que es un círculo de 3,15 la línea. Ahora nos paramos en la línea del frente, le damos clic y abrimos el círculo. Ahí le decimos que con D es una distancia de 1,7 tal cual como indican esto. Después le damos clic en este punto para asegurar la intersección. Nos devolvemos hasta el lápiz y le damos F2 para cerrar la línea. Como vemos, tenemos una línea de 3,15 y en este lado tenemos una línea de 1,7 para cerrar. Ahora bien, nos hace falta una línea en este segmento acá que es de 0,6 metros, o sea 60 centímetros, y una línea acá de 2,85. Lo vamos a cerrar también con círculos. Nos paramos en uno de los costados, nos dirigimos a las herramientas de dibujo, seleccionamos nuevamente el punto y oprimimos la tecla D para la distancia. Esta va a ser la distancia de 0,6 metros, o sea de 60 centímetros. Entonces nos paramos en el costado opuesto de las líneas que queremos construir, le damos D, le decimos que esta es una línea de 2,85 metros, le damos Enter. Ahí tenemos el punto de intersección, le damos clic en el punto de intersección. Vamos hacia la herramienta de dibujo, seleccionamos el lápiz y le damos F2 para cerrar la línea. Después seleccionamos los dos costados que quedan, le damos F2 y nos vemos que nos genera una línea de 2,85 metros. Ahora vamos a repetir el proceso, pero entonces en este caso para el periodo 2. Lo primero que debemos hacer es seleccionar manteniendo Shift oprimido, seleccionamos todas las líneas del costado y las vamos a unir a través de el Merge. Seleccionamos y se une toda la línea nuevamente para comenzar a hacer otra vez la segmentación de las líneas, ya que esta segmentación del previo 2 es diferente al del previo 1. Después de tener seleccionada la línea, nos vamos a la herramienta de Proportion y desde acá le decimos que me genere, como este es el inicio y este es el final, que me genere una línea de 3,6 metros, una siguiente línea de 3 metros, una de 5,4 metros que es la que sigue y finaliza con una de 3. Le damos doble enter y ahí cierran nuestras líneas. Ahora nos paramos en el costado opuesto y vemos que tenemos varias líneas. Nos vamos a Proportion y le decimos, si este es el inicio y este es el final, entonces nos paramos en la primera línea y le decimos que es una línea de 1,5, la segunda línea es de 4,5, la siguiente línea es de 6 metros y finaliza con una línea de 3 metros. Le damos doble enter y cerramos. Ya tenemos nuestra línea. Ahora comenzamos con el lápiz, lo seleccionamos nuevamente, nos paramos en las líneas que quedan de frente, le damos clic en ambos costados y lo cerramos con F2. Ahora
En este caso, como hay como un quiebre, entonces nos paramos en este punto, vamos a la línea del frente, damos clic derecho y le decimos que necesitamos una línea paralela a esta para que nos genere esta línea. Ahí le damos control L para darle la distancia, que en este caso la plancha nos dice que es una distancia de 3,15 metros. Le damos enter para cerrarla y la cerramos con F2. Ahora tenemos una línea de 2,85 acá y una línea de 0,6 metros acá. Esa la vamos a cerrar con los círculos. Entonces nos paramos en uno de los costados, le damos clic. Después nos vamos a las herramientas de dibujo, seleccionamos Distance, que es la de los dos círculos, el icono de los dos círculos, nos paramos en el punto, abrimos el círculo y le decimos y le oprimimos D para que nos dé la distancia. En este caso es la distancia de 0,6 metros. Después nos vamos a la del frente, oprimimos también en el punto del centro y después le decimos que con D nos construye una línea de 2,85 metros. Ahí nos marcamos en el punto de intersección, seleccionamos nuevamente el lápiz, damos F2 para cerrar la línea, nos paramos en los dos costados y cerramos con F2. Bueno, ahora vamos a finalizar construyendo esta edificación, que es la del predio 32. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es coger la línea de abajo, esta, y segmentarla tal cual como dice ahí. Volvemos a la herramienta de Proportion, la seleccionamos, vemos que este es el principio, este es el final. Le decimos que la primera línea que segmentamos es 2,3, nos queda una línea de 1,9, damos doble enter para cerrar y ya nos queda segmentada la línea en 1,9 y 2,3. Ahora, en la parte del fondo seleccionamos la línea, vemos que en Task está crear, en Target la línea nuevamente, nos paramos sobre este punto y como nos hace falta una línea de 2 metros, entonces nos paramos acá para proyectar esta línea, le damos clic derecho y le damos paralela para que me mande una línea paralela a esta para seguir la proyección de la línea, o se puede utilizar el control P para sacar la línea paralela. Después de ello oprimimos control L para sacar la distancia, le decimos que es una distancia de 2 metros tal cual como indica en la plancha, le damos enter y después le damos F2 para cerrar la línea. Ahora necesitamos llegar a un punto donde solamente falten dos líneas que se encuentren para poder utilizar los círculos. Entonces nos paramos en este punto, le decimos que sea una línea paralela a las del frente, a las de uno de los costados del predio. Le decimos que le damos clic derecho, le damos paralela o control P, buscamos la dirección, después le decimos control L para darle la distancia, le decimos que es una distancia de 5 metros. Ahí nos cierra el punto y después le damos F2 para cerrarlo. Ahora necesitamos esta línea de 4,8 metros. Entonces nos paramos en este punto, decimos que necesitamos una línea paralela a esta. Le damos clic derecho, le decimos paralela o simplemente nos paramos sobre la línea y le damos control P. Después de que tenemos la dirección le decimos control L. Para darle la distancia le decimos una distancia de 4,8 metros, le damos enter. Y F2 para cerrar la línea. Ahora, nos hace falta construir esta línea de 9 metros y una línea de 1,5 metros acá. Entonces, como son dos líneas nomás y se encuentran enfrentadas, entonces nos paramos en uno de los extremos. Después, en las herramientas de dibujo, utilizamos Distance, que es la de los círculos, y nos paramos nuevamente con clic en el punto de arranque. Abrimos el círculo y lo oprimimos D, que es la distancia. Le decimos que es una distancia de 9 metros, tal cual como indica en la plancha. Después nos paramos en el punto contrario de donde arranca la otra línea y nuevamente lo oprimimos D para la distancia, y como dice en la plancha, unos 1,5 metros para cerrar el punto. Entonces nos ubicamos en el punto de intersección y le damos clic. Después de darle clic, nos devolvemos en las herramientas de dibujo al lápiz
y le damos F2 para cerrar esa línea. Como vemos, nos queda una línea de 9 metros. Ahora, cerramos los dos puntos en los dos costados de la línea de 1,5, le damos F2. Como vemos, la línea queda de 1,5. Todas estas son las maneras que hay para comenzar a cortar las líneas y para irlas cerrando. Aquí finaliza la segunda parte de la práctica. Solamente se tiene que terminar de completar todo el resto de las líneas de todas las edificaciones que se encuentran adentro de los predios.